La alarma sonó antes del amanecer en el pequeño apartamento de Megan Sanders en Stone Mountain, Georgia. Abrió los ojos y se quedó mirando el techo por un momento, deseando poder quedarse bajo la manta. Luego escuchó a su madre toser en la habitación de al lado y recordó por qué dormir más era un lujo que no podía permitirse. A sus 28 años, Megan criaba a su hija de 8 años, Sophie, mientras cuidaba de su madre de 58 años, Carol. La diabetes y la hipertensión de Carol habían empeorado durante el último año, y las recetas se llevaban una dolorosa parte del sueldo de Megan. ¿Ya te vas?, preguntó Sophie adormilada. Volveré esta noche. Ayuda a la abuela si necesita algo. Megan besó a su hija, se puso el uniforme azul marino de la empresa de limpieza y se fue. Llegar al centro de Atlanta requería un autobús, un tren Marta y una larga caminata. Megan aprovechaba el viaje para practicar gramática inglesa y lecciones básicas de negocios en su teléfono. Había terminado la secundaria, pero nunca fue a la universidad. Aún creía que tenía que haber algo más allá de limpiar oficinas por el resto de su vida. La torre donde trabajaba pertenecía en parte a Russell Development, una de las mayores empresas de construcción de Georgia. Megan limpiaba las plantas ejecutivas, donde la gente pasaba a toda prisa sin siquiera aprenderse su nombre. Aquel martes por la mañana, el ambiente era diferente. Varios abogados se habían reunido fuera de una sala de conferencias. A través de la puerta entreabierta, Megan oyó voces alteradas. El plazo es real, Ryan. Tu abuelo te dio 3 meses. Entonces la puerta se abrió. Ryan Russell salió. Megan sabía quién era. Todo el mundo lo sabía. Tenía 35 años. Era rico, soltero y protagonista de innumerables artículos de negocios y fotografías de sociedad. Sin embargo, el hombre que estaba ante ella no parecía poderoso. Parecía atrapado. 3 meses, murmuró. ¿Dónde se supone que voy a encontrar una esposa en 3 meses? Megan bajó la mirada y siguió limpiando una mesa. Entonces Ryan se detuvo. Usted. Ella se giró. ¿Cuál es su nombre? Megan, señor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Casi 2 años. Él la estudió. ¿Está casada? Megan frunció el ceño. No. Soy madre soltera. Algo cambió en su expresión. Necesito una esposa, dijo. ¿Se casaría conmigo? Megan casi dejó caer el paño. Disculpe, sé lo descabellado que suena. Entonces quizá no debería haberlo dicho. Por primera vez, Ryan casi sonrió. Le pidió unos minutos para explicarse. En contra de su buen juicio, Megan lo siguió a una sala de reuniones vacía. Su abuelo le había dejado el control mayoritario de Russell Development con una condición inusual. Antes de su próximo cumpleaños, Ryan tenía que casarse y permanecer casado durante al menos 2 años. De lo contrario, el control pasaría a su primo Mason. Mi abuelo pensaba que el matrimonio me obligaría a entender la responsabilidad más allá de mí mismo, dijo Ryan. Y esperaste hasta 3 meses antes de la fecha límite. Pensé que la cláusula era ridícula. Megan se cruzó de brazos. ¿Por qué no te casas con una de las mujeres con las que sales? Su expresión se ensombreció. Una exnovia había vendido información privada sobre él. Otra había grabado conversaciones en secreto para presionarlo. Una tercera había estado viendo a Mason mientras salía con Ryan. ¿Así que decidiste que una limpiadora sería más segura? Ryan hizo una mueca. Eso sonó mal. Ciertamente sonó mal. Quiero decir, no tienes ninguna razón para fingir que te importo. Limpiar tus suelos no me hace estúpida, señor Russell. Sé exactamente quién eres. Ryan pareció avergonzado. Tienes razón. Lo siento. Entonces hizo la oferta. Le pagaría a Megan $400,000 por un matrimonio que durara 2 años. $100,000 se pagarían después de la boda, y el resto al final. Podrían mantener vidas privadas separadas mientras aparecían casados cuando fuera necesario. Megan lo miró fijamente. $400,000. Era suficiente para asegurar la educación de Sophie, pagar las facturas médicas de Carol y darle a Megan la oportunidad de estudiar. Entonces Ryan mencionó que Recursos Humanos había confirmado que tenía una hija y una madre enferma. Megan se levantó de inmediato. ¿Me investigaste mientras hablábamos? Pedí información básica. Necesitaba saber si esto podría funcionar. No sabes nada de mí. ¿No?
admitió Ryan, pero me gustaría tener la oportunidad de hacerlo. Ella llegó a la puerta. Necesito 3 días. Ryan asintió. 3 días. En el tren de vuelta a casa, Megan no podía pensar en otra cosa. Esa noche, Carol admitió que se había saltado una medicación, porque aún no podían permitirse la recarga. Sophie comía fideos de caja en la mesa de la cocina y hablaba alegremente de un proyecto de arte en la escuela. Megan las observó a ambas y sintió la oferta imposible, presionando contra todo lo que temía y todo lo que amaba. $400,000 podrían cambiar sus vidas, pero se preguntaba qué podría costar que ningún contrato podría calcular jamás. Megan solo se lo contó a Jessica, su mejor amiga desde la secundaria. ¿Estás considerando casarte con un hombre que apenas conoces?, preguntó Jessica por teléfono. Por 2 años. Eso no mejora la frase. Megan casi se rió, pero estaba demasiado cansada. Le explicó el contrato, la herencia y el dinero. Jessica se quedó en silencio. Entiendo por qué estás tentada. También te conozco. No tomas decisiones solo porque haya dinero sobre la mesa. Mi madre necesita tratamiento. Sophie merece oportunidades. Y tú mereces saber en qué te estás metiendo. Al día siguiente en el trabajo, Megan evitó a Ryan. La tarde siguiente, sin embargo, se encontraron cerca de los ascensores. ¿Has decidido?, preguntó él. Todavía no. Él sugirió cenar. Megan se negó. No voy a ir a un sitio que cobra más por una comida de lo que yo gasto en la compra. Ryan pareció sorprendido. Tú eliges, entonces. Se encontraron después del trabajo en una modesta cafetería cerca de una estación de Marta. Ryan llegó con vaqueros y una camisa blanca normal, aunque nada en él parecía ordinario entre los viajeros que bebían café en vasos de papel. Megan ya lo había investigado a través de Jessica, que una vez trabajó para una empresa que subcontrataba para Russell Development. «Tienes fama de pagar a los contratistas de forma justa», dijo Megan. «Me alivia que eso sea lo que te dijo. También me habló de Paige». Ryan suspiró. Paige Parker, la hija de un promotor de la competencia, había pasado en secreto información comercial confidencial a su padre mientras salía con él. «Esa fue la relación que finalmente me enseñó que la desconfianza puede convertirse en un hábito», dijo Ryan. Megan entendió la frase mejor de lo que quería. «Muéstrame el acuerdo». Ryan sacó un contrato preliminar. El lenguaje era complicado, pero las partes importantes estaban claras. Un matrimonio legalmente válido, 2 años, confidencialidad, ninguna relación romántica con otras personas durante ese periodo, apariciones públicas cuando se requiriera, $100,000 poco después de la ceremonia y $300,000 cuando terminara el acuerdo. Y sobre Sophie, tú decides qué es lo mejor para ella. Es muy observadora. No puedo decirle que de repente me he casado con un extraño y esperar que no haga preguntas. Entonces debería conocerla. Megan lo miró con atención. ¿Y mi madre? A ella también. ¿Por qué yo, Ryan? Él pensó antes de responder. Porque cuando hice esa propuesta ridícula, te ofendiste antes de mostrar interés. La mayoría de la gente a mi alrededor calcula lo que puede ganar antes de hablar. Tú me dijiste que estaba haciendo un insulto. Eso no es una gran cualificación para el matrimonio. Es más honestidad de la que he encontrado en años. Megan pidió un día más. Podría haber seguido dudando si Carol no se hubiera puesto enferma esa noche. Su presión arterial subió peligrosamente y Megan llamó a una ambulancia. En el hospital, esperaron durante horas bajo brillantes luces fluorescentes mientras Sophie dormía apoyada en su hombro. El médico fue amable, pero estaba agotado. Carol necesitaba medicación constante y atención regular de un especialista. Megan ya sabía lo que eso significaba. Más citas, más facturas, más elecciones entre medicinas, alquiler, electricidad y comida. En el autobús de vuelta a casa, Sophie preguntó, ¿por qué no le compramos a la abuela la medicina mejor? Megan miró por la ventana, para que su hija no viera su cara. A veces los adultos necesitan un poco de tiempo para resolver las cosas. Esa tarde, llamó a Ryan. Ven a mi apartamento mañana. ¿Eso significa que aceptas? Significa que quiero que conozcas a mi familia antes de decidir. Él llegó con flores para Carol y un set de arte para Sophie. El apartamento tenía muebles gastados,
manchas de agua cerca de una ventana y apenas espacio suficiente para las tres mujeres. Megan esperaba que se sintiera incómodo. En cambio, Ryan se sentó en el suelo mientras Sophie le mostraba sus dibujos. Ayudó a Megan a preparar sándwiches. Escuchó a Carol hablar de la Atlanta de décadas atrás. No revisó su teléfono cada minuto. No actuó como si la pobreza fuera contagiosa. Antes de irse, Sophie le entregó un dibujo. Había una casa, un jardín, Megan, Sophie y un hombre alto cogidos de la mano. «Somos nosotros», explicó Sophie. Ryan se quedó mirando el dibujo más tiempo del necesario. «¿Puedo quedármelo?» Sophie asintió con orgullo. En la puerta, Ryan le preguntó en voz baja a Megan su decisión. «Lo haré», dijo ella, «pero tengo condiciones. La mitad del dinero estaría protegida para el futuro de Sophie». Si el acuerdo comenzaba a dañar emocionalmente a Sophie, Megan podría irse. Ryan no transformaría a Megan en una refinada esposa de la alta sociedad. Y antes de la boda, quería entender a su familia. Ryan aceptó todas las condiciones. Luego le tendió la mano. ¿Socios? Megan se la estrechó. Socios. Ninguno de los dos entendía todavía lo difícil que sería recordar esa palabra. Ryan organizó que Megan se reuniera con Henry Harris, un abogado de la familia de unos 60 y tantos años, que le explicó pacientemente cada cláusula antes de permitirle firmar nada. Megan hizo tantas preguntas que Henry finalmente sonrió. El señor Russell eligió a alguien que lee antes de firmar. Eso ya la pone por delante de muchos ejecutivos que conozco. La ceremonia civil estaba programada para 3 semanas después. Mientras tanto, Megan descubrió por qué a Ryan le importaba tanto mantener a Russell Development lejos de Mason. «No es solo la herencia», le dijo Ryan. «Miles de personas dependen de esta empresa. Mi abuelo la construyó desde casi nada. Mason trata los negocios como si fueran casinos. Si él obtiene el control, los trabajadores pagarán por sus errores». Fue la primera vez que Megan vio a Ryan hablar de la empresa sin mencionar el dinero. La responsabilidad le importaba. Unos días antes de la boda, Sophie desarrolló una grave infección viral. Megan pasó la noche junto a su cama en el hospital. Ryan llegó a la mañana siguiente con Robert Reed, un respetado pediatra. «No tenías que hacer esto», dijo Megan. «En unos días, será oficialmente mi hijastra. Esto es un contrato. Eso no significa que ella se convierta en una cláusula». Robert examinó a Sophie y ajustó su tratamiento. A la tarde siguiente, su fiebre había bajado. Algo cambió dentro de Megan. Ryan podría simplemente haberle pagado y cumplido el acuerdo. En cambio, recordó las citas de Carol. Se preocupó por Sophie. Resolvió problemas en silencio sin usarlos para exigir gratitud. La mañana de la boda fue fresca y nublada. Megan llevaba un sencillo vestido azul oscuro que se había comprado ella misma. Sophie saltaba por el apartamento preguntando si Ryan finalmente viviría con ellos. Todavía no, pero las personas casadas viven juntas. A veces los adultos hacen las cosas de manera diferente. Sophie frunció el ceño. Eso suena como algo que dicen los adultos cuando no tienen una buena respuesta. Carol se rió desde el otro lado de la habitación. En el juzgado, Ryan esperaba junto a su secretaria de toda la vida, Claire Collins, y Henry. Jessica estaba con Megan, mientras Carol y Sophie se sentaban cerca. Ryan miró a Megan y olvidó lo que iba a decir. «Estás preciosa. Tú estás aceptable». Él se rió, y el nerviosismo de ella se alivió. La ceremonia fue breve. Lo habían planeado todo, incluido un inofensivo beso en la mejilla después. Sin embargo, cuando el secretario los declaró casados, Ryan se inclinó más, y Megan se giró en el momento equivocado. Sus labios se encontraron. El beso fue breve, suave y totalmente imprevisto. Ambos se apartaron sorprendidos. Sophie aplaudió. «Ahora estáis realmente casados». Todos se rieron excepto Megan, que todavía podía sentir el calor del momento. En el almuerzo posterior, Ryan trató a Sophie como si tener a una niña interrumpiendo cada conversación de adultos fuera lo más natural del mundo. Más tarde, mientras los llevaba a casa, Sophie se durmió contra Carol. «Fue un buen día», dijo Ryan. Megan asintió, sobre el beso. «Un accidente», dijo Ryan rápidamente. «Cierto. A menos que te molestara». No me molestó. Sus miradas se encontraron.
Ninguno añadió nada más. Durante las semanas siguientes, Megan dejó su trabajo de limpieza. Ryan la animó a estudiar en lugar de simplemente vivir del pago del contrato. «Pasaste años sobreviviendo», dijo él. «Usa este tiempo para descubrir de lo que eres capaz cuando la supervivencia no te consume toda la energía». Sophie se cambió a una escuela mejor. Carol comenzó a ver a especialistas regularmente y mejoró de manera constante. Ryan los visitaba varias noches a la semana. Al principio, siempre tenía excusas, papeles que firmar, una actualización sobre el médico de Carol, algo para Sophie. Finalmente, dejó de fingir que necesitaba razones. Entonces su madre regresó de un viaje. «Mi madre quiere conocerte», dijo Ryan. El estómago de Megan se encogió. Helen Russell vivía en una elegante casa antigua en Buckhead. Tenía unos 60 y tantos años. Era elegante sin ser fría y lo suficientemente observadora como para hacer que Megan se sintiera transparente. Durante el almuerzo, Helen preguntó cómo se habían conocido Megan y Ryan. «En el trabajo», respondió Megan con cuidado. «Qué maravillosamente inesperado». Megan y Ryan intercambiaron una mirada. Más tarde, Helen le mostró a Megan fotos familiares mientras Ryan jugaba afuera con Sophie. «Mi hijo se sintió muy solo después de la muerte de su padre», dijo Helen. «Aprendió a trabajar en lugar de sentir cosas». Megan estudió una fotografía de un Ryan mucho más joven. Parecía fuerte. Lo es. Las personas fuertes también pueden sentirse solas. Entonces Helen tocó la mano de Megan. No lo había visto tan relajado en años. La culpa oprimió el pecho de Megan. Si Helen supiera la verdad, podría no estar sonriendo. «Me temo que no pertenezco a su mundo», admitió Megan. Helen negó con la cabeza. «El matrimonio no se trata de volverse digno del mundo de alguien. Se trata de crear un mundo donde ambas personas puedan seguir siendo ellas mismas». Antes de que Megan se fuera, Helen la abrazó. «Cuida de mi chico». En el camino a casa, Sophie se durmió rápidamente. «Le gusto a tu madre», dijo Megan. «Te adora. Suenas muy seguro». Preguntó cuándo íbamos a encontrar una casa con jardín para Sophie. Megan se rió. Entonces Ryan se puso serio. «Eres bienvenida en mi familia, Megan». Ella se giró hacia la ventana. El problema ya no era convencer a todos los demás de que el matrimonio era real. El problema era que estaba empezando a convencerse a sí misma. Aproximadamente un mes después de la boda, Ryan llamó temprano una mañana. «Necesito a mi esposa esta noche». Megan casi dejó caer el café. «Quizá quieras expresar eso de otra manera». Él se rió. «Tengo una cena importante con inversores. Esperan que asistamos juntos». Megan se puso ansiosa de inmediato. «No sé nada de cenas de negocios. Sabes cómo hablar con la gente. Sé cómo limpiar salas de conferencias después de las cenas de negocios. Solo sé tú misma». Esa noche, Jessica ayudó a Megan a elegir un sencillo vestido negro. «¿Y si lo avergüenzo?» Jessica se giró hacia ella. «Criaste a una niña sola, cuidaste de tu madre y trabajaste antes del amanecer durante años. Deja de asumir que la gente rica tiene automáticamente más sustancia porque sus mesas tienen tenedores caros». La cena tuvo lugar en un elegante restaurante con vistas al centro de Atlanta. Ryan presentó a Megan a Theodore Taylor y a varios miembros de su grupo de inversión. Su discusión se centró en un gran desarrollo de viviendas de ingresos mixtos. Al principio, Megan escuchó en silencio. Luego, Theodore mencionó que los proyectos de viviendas asequibles a menudo tenían dificultades para construir comunidades duraderas. Megan dudó antes de hablar. «¿Puedo preguntar algo?» La mesa se quedó en silencio. «Por supuesto», dijo Theodore. «¿Sus planes incluyen guarderías?» Un arquitecto respondió que habría espacio recreativo. «No me refiero a un parque infantil. Me refiero a una guardería de verdad. Un lugar seguro donde un padre que trabaja en un turno temprano pueda dejar a un niño. Quizás también salas para programas extraescolares y formación laboral». Theodore se inclinó hacia adelante. «¿Por qué esas cosas específicamente?» «Porque cuando el alquiler es bajo, pero el transporte, la guardería y el trabajo están lejos, la vivienda sigue sin ser verdaderamente asequible. Las familias gastan los ahorros en otra parte». Ryan la miró fijamente. Megan continuó, ganando confianza lentamente. Habló de largos trayectos,
del acceso a los supermercados, de los parientes mayores que no podían subir escaleras fácilmente, de las madres que equilibraban horarios impredecibles y de los niños que hacían los deberes en habitaciones abarrotadas. No eran teorías que hubiera estudiado, eran cosas que había vivido. Para el postre, Theodore le hacía preguntas directamente a Megan. Al final de la velada, se dirigió a Ryan. Su esposa tiene una perspectiva que su equipo de planificación podría usar. En el coche, Ryan apenas podía contener su emoción. Te quiere como consultora comunitaria. No estoy cualificada. Acabas de cambiar la dirección de un proyecto multimillonario durante la cena. No tengo un título. Tienes conocimientos que ellos no tienen. Cuando llegaron al edificio de Megan, Ryan no abrió las puertas de inmediato. ¿Puedo decirte algo? Ella esperó. Estaba orgulloso de presentarte esta noche. Megan sonrió nerviosamente. Se supone que debes decir eso. Soy tu esposa. No. Estaba orgulloso porque eras la persona más genuina en esa mesa. Su expresión se volvió seria. Megan, ¿alguna vez te has preguntado si algo real podría estar creciendo dentro de este ridículo acuerdo? Su corazón se aceleró. Se lo había preguntado casi todos los días. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de Ryan. Claire informó de una emergencia en una obra. Ryan se disculpó y se fue. A la mañana siguiente, apareció en el apartamento de Megan antes de que ella se hubiera vestido adecuadamente. Tenemos que hablar de lo que dije. La esperanza de Megan creció a pesar de todas las advertencias que se había dado a sí misma. Ryan parecía incómodo. Me dejé llevar. No debería haber complicado nuestro acuerdo. Su esperanza se derrumbó. Oh, no quiero que te sientas presionada. Por supuesto. Megan, tienes razón. Es un negocio. Ella sonrió con la suficiente amabilidad como para hacerle lamentar cada palabra. Durante los días siguientes, Ryan mantuvo la distancia. Megan aceptó la oferta de consultoría de Theodore. El trabajo le dio una confianza que nunca antes había experimentado. Ingenieros y planificadores la escuchaban cuando hablaba. Empezó a estudiar desarrollo comunitario por la noche. Entonces, después de una reunión una tarde, escuchó gritos desde la oficina de Ryan. Mason estaba dentro. «Te casaste con una limpiadora que apenas conocías», dijo Mason. «¿Esperas que crea que esto no tiene que ver con el testamento del abuelo?» «Megan es mi esposa. Es una oportunidad pagada». Megan se quedó helada fuera de la puerta entreabierta. Mason se rió. «Probaré que el matrimonio es falso. En el momento en que lo haga, el control será mío». La voz de Ryan se mantuvo fría. «Puedes intentarlo. Entonces, admítelo. Todo esto es una transacción». Siguió una pausa. Luego Ryan dijo, «Lo que importa es que se cumplan los requisitos». Megan se alejó antes de oír nada más. Los insultos de Mason dolieron. La respuesta de Ryan dolió más. Esa noche, Ryan la encontró fuera de su apartamento. «Has estado evitando mis llamadas. Te oí a ti y a Mason». Su rostro cambió. «Megan, no oíste todo. Oí lo suficiente. No. Te disculpaste por sugerir que podríamos ser reales. Luego hoy, cuando tu primo me llamó una transacción, defendiste el acuerdo, no a mí. Eso no es lo que pasó. Entonces dime qué pasó». Ryan abrió la boca. No salió nada. Megan sintió que se le acumulaban las lágrimas. «Por un estúpido momento, pensé que quizás sentías lo que yo estaba empezando a sentir». Sus ojos se abrieron de par en par. Ella retrocedió un paso. «Pero tenías razón la primera vez. Esto es un negocio». Entró en el edificio antes de que él pudiera detenerla. Ryan se quedó en la acera, comprendiendo finalmente que había protegido su herencia con tanto cuidado que podría haber dañado algo que valía mucho más. Siguieron 2 semanas dolorosas. Ryan llamaba casi todos los días, pero Megan mantenía sus conversaciones formales. Sophie se dio cuenta de inmediato. «¿Por qué Ryan ya no viene? Está ocupado, pero es tu marido». Los niños, descubrió Megan, tenían un talento agotador para identificar las contradicciones que los adultos preferían ignorar. Entonces, Sophie volvió a enfermar. Al tercer día, Megan estaba agotada y preocupada. Cuando sonó el timbre, encontró a Ryan de pie junto al doctor Robert Reed. «Oí que Sophie tenía fiebre. No tenías que venir». «Sí,
Tenía que hacerlo. Megan quería seguir enfadada, pero se hizo a un lado. Robert examinó a Sophie, le recetó medicamentos y se fue. Ryan se quedó. Megan, por favor, escucha lo que realmente pasó con Mason. Ella se cruzó de brazos. Estaba tratando de hacerme admitir que nuestro matrimonio era fraudulento. Cualquier cosa que dijera podría haber sido utilizada legalmente en nuestra contra. Así que lo llamaste un requisito de negocios. Empezó de esa manera. Las palabras dolieron, aunque Megan sabía que eran ciertas. Ryan se acercó. Pero lo que siento ahora no empezó así. Ella lo miró fijamente. Quiero a Sophie. Me preocupo por Carol. Echo de menos sentarme en tu cocina mientras te quejas de que cargo mal el lavavajillas. Echo de menos que Sophie me muestre dibujos que no entiendo. Echo de menos que discutas conmigo. Ryan, me enamoré de ti. Megan negó con la cabeza. ¿Cómo podemos confiar en sentimientos que surgieron de una mentira? Porque están aquí, los quisiera o no. Quizás estás confundiendo gratitud con amor. Quizás simplemente te gusta tener una familia cerca. Él pareció herido. Conozco la diferencia, yo no. Sophie apareció en el pasillo envuelta en una manta. ¿Por qué estáis peleando? No estamos peleando, dijo Megan. Estáis usando vuestras voces de pelea. Ryan se arrodilló a su lado. ¿Cómo te sientes? Mejor porque viniste. Ella le tomó la mano. ¿Me lees un cuento? Ryan miró a Megan. Después de un momento, ella asintió. Mientras él leía junto a la cama de Sophie, Carol se unió a Megan en la cocina. «Tienes miedo», dijo Carol. «Tengo mis razones. Por supuesto que las tienes. ¿Y si confío en él y lo pierdo todo?» Carol miró hacia la habitación de Sophie. «Has pasado años asumiendo que el miedo te protege. A veces lo hace. A veces solo se asegura de que nada nuevo se acerque lo suficiente como para importar». Megan bajó la mirada. Cuando Ryan salió, Sophie estaba dormida. Encontró a Megan en el balcón. «Sé que las palabras no son suficientes», dijo él. «No lo son. Entonces déjame demostrártelo». «¿Cómo?» Ryan inspiró lentamente. «Cancelaré el contrato». Megan se giró bruscamente. «¿Qué? Te quedas con todo lo ya pagado. Henry te liberará de toda obligación. ¿Y tu herencia? Pierdo el control de la empresa». «Eso es una locura. También lo fue pedirte que te casaras conmigo en un pasillo». «Esto no es gracioso, Ryan. Podrías perder decenas de millones de dólares y una empresa que tu abuelo pasó su vida construyendo. Puedo volver a ganar dinero. Dijiste que miles de empleados dependen de ti». «Lo sé. Entonces, ¿por qué los arriesgarías?» 2. ¿Y qué? Porque necesito que entiendas que tenerte no tiene que ver con el testamento. Megan lo miró fijamente. Ryan continuó. «Si el contrato desaparece, no hay ningún pago esperándote, ni ninguna herencia esperándome a mí. Si aún así vengo mañana, y al día siguiente, y al día después, quizá finalmente creas que vengo porque te quiero». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No deberías tener que destruir tu futuro para demostrarme algo. No lo estoy destruyendo, estoy eligiendo lo que importa. Y si aún así digo que no, entonces lo respetaré». Él le tocó suavemente la frente con los labios. «Pero nunca me arrepentiré de haberte conocido». Ryan se fue. Durante 3 días, Megan apenas durmió. Jessica pensó que la respuesta era obvia. «Está dispuesto a perder la empresa por ti. Eso no lo hace responsable». «No, pero hace difícil llamar a sus sentimientos convenientes». Entonces Helen llegó inesperadamente. Ryan se lo había contado todo. Megan deseó que el suelo se abriera bajo sus pies. En cambio, Helen hizo una pregunta. «¿Amas a mi hijo?» Megan ya no pudo ocultarlo. «Sí». Entonces, ¿de qué tienes miedo? De que un día se dé cuenta de que amaba la idea de una familia, no a mí. Helen sonrió con tristeza. «Conozco a Ryan desde el día en que nació. Nunca lo he visto ceder el control por nadie. Ayer me dijo que preferiría reconstruir su carrera que mantener una fortuna perdiéndote a ti». La compostura de Megan finalmente se rompió. Helen le apretó la mano. El amor no llega con una prueba sellada. Al final, toda persona que ama tiene que decidir si la incertidumbre es una razón para marcharse o una razón para volverse valiente. Después de que Helen se fuera, Megan sacó los papeles de cancelación que Ryan había enviado. Todavía los estaba mirando cuando Claire llamó. Ryan lo firmó todo ayer.
Megan se levantó. ¿Qué? Ya ha dado instrucciones a los abogados para que transfieran el control a Mason. Megan cogió su abrigo. Por primera vez desde que comenzó el contrato, sabía exactamente lo que quería. Megan corrió al centro y entró en Russell Development sin detenerse en la recepción. Claire señaló hacia la sala de conferencias. Está ahí dentro con Mason y los abogados. Megan abrió la puerta. Ryan estaba de pie en un extremo de una larga mesa. Mason estaba sentado frente a él, sonriendo con la satisfacción de un hombre que creía que la victoria finalmente había llegado. «Megan». Ryan la miró fijamente. «¿Qué haces aquí? Impidiendo que cometas el error más caro de tu vida». Mason se reclinó. «Esto va a ser interesante». Megan lo ignoró. «¿Dónde están los papeles de la transferencia?» Ryan se acercó a ella. «Megan, esto no es tu responsabilidad». «Se convirtió en mi responsabilidad cuando mi marido decidió regalar su empresa sin hablar conmigo». Mason se rió. «¿Tu marido? Pensé que el matrimonio era solo contractual». Megan se giró hacia él. Lo era. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Mason se ensanchó. Lo sabía. «Nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo», continuó Megan. «Me casé con Ryan porque mi familia necesitaba dinero desesperadamente. Él se casó conmigo porque necesitaba desesperadamente satisfacer la condición de su abuelo». «Megan», susurró Ryan. Ella sacó el acuerdo de cancelación de su bolso. Pero en algún punto entre el juzgado, las habitaciones de hospital, las cenas familiares, los deberes, las reuniones de vivienda, las discusiones y todos los momentos ordinarios que nadie planeó, el acuerdo dejó de explicar por qué nos quedábamos. Puso los papeles sobre la mesa. Firmé la cancelación. Ryan parecía devastado. Entonces Megan rompió su copia por la mitad. La sonrisa de Mason se desvaneció. «No estoy terminando el matrimonio», dijo ella. «Estoy terminando la razón por la que empezó». Ryan apenas podía hablar. «Megan, te quiero». Las palabras fueron aterradoras y liberadoras a la vez. «Te quiero porque trataste a Sophie como familia antes de que nadie te lo exigiera. Te quiero porque respetaste a mi madre. Te quiero porque cuando finalmente descubrí que tenía algo útil que decir, no te atribuiste el mérito de darme una voz. Simplemente me recordaste que ya la tenía». Los ojos de Ryan se llenaron de lágrimas. «No tienes que renunciar a Russell Development para demostrar nada». «Ya he firmado». Henry carraspeó. «Afortunadamente, la transferencia no se ha completado». Mason se levantó enfadado. El testamento requería un matrimonio legítimo. Henry asintió. Requería que Ryan se casara y mantuviera un compromiso familiar genuino. El acuerdo financiero privado original complicaba las cosas. Lo que ha sucedido desde entonces hace que la situación sea considerablemente diferente. Mason miró alrededor de la sala, dándose cuenta de que su victoria se le escapaba. Megan buscó la mano de Ryan. «Esta vez te elijo a ti sin compensación». Ryan le apretó la mano con fuerza. «Y yo te elijo a ti sin una herencia». «Bien», dijo Megan. «Ahora deja de regalar empresas». Él se rió entre lágrimas. Luego la abrazó. Ya no había un público que importara. Ninguna cláusula que satisfacer, ninguna actuación que mantener. Varios meses después, Megan y Ryan intercambiaron votos de nuevo en una pequeña ceremonia a las afueras de Atlanta. Sophie esparció pétalos de flores con mucho más entusiasmo que precisión. Carol lloró en la primera fila. Helen lloró a su lado mientras fingía que tenía algo en el ojo. Jessica recordó a todos que ella había predicho todo el final, aunque nadie recordaba que lo hubiera hecho. Megan continuó trabajando como consultora comunitaria, tomó clases nocturnas y finalmente ayudó a crear una división dentro de Russell Development, centrada en viviendas asequibles, diseñadas en torno a las necesidades reales de las familias trabajadoras. Sophie finalmente dejó de preguntar por qué los adultos casados vivían en casas separadas. Megan, Sophie, Carol y Ryan se mudaron a una casa. No una mansión enorme, sino un lugar cálido con suficientes habitaciones para la privacidad, un jardín para Sophie y una cocina donde Ryan seguía cargando el lavavajillas incorrectamente. Años más tarde, Megan a veces pensaba en la mañana en que Ryan la detuvo en un pasillo y le hizo una pregunta que no debería haber tenido sentido. Para entonces,
El dinero que una vez pareció lo suficientemente grande como para resolver todos los problemas, se había vuelto casi irrelevante para la historia. La salud de Carol se estabilizó. Sophie se convirtió en una joven segura de sí misma. Megan obtuvo cualificaciones que una vez creyó que pertenecían a personas de diferentes barrios y diferentes vidas. Ryan permaneció en Russell Development, pero la empresa cambió con ellos. Los proyectos de vivienda comenzaron a incluir guarderías, espacios comunitarios, diseños accesibles y servicios sugeridos por los residentes en lugar de decididos enteramente en las oficinas ejecutivas. Una tarde, Megan encontró el viejo dibujo de Sophie dentro de un marco en la oficina de Ryan. El papel estaba descolorido. La casa estaba torcida. Las personas tenían cabezas de gran tamaño y brazos desiguales. ¿Todavía tienes esto?, preguntó Megan. Ryan pareció ofendido. Esto es históricamente importante. Parece que tienes 3 dedos. Aún no había alcanzado mi forma final. Megan se rió. Luego estudió el dibujo con más atención. Una mujer, una niña, un hombre. 3 personas cogidas de la mano antes de que ninguno de ellos entendiera en qué se convertiría esa imagen. Megan había creído una vez que la vida mejoraba cuando una persona finalmente se sentía lo suficientemente segura como para dejar de tener miedo. Envejecer le enseñó algo diferente. La seguridad rara vez llegaba primero. La mayoría de las decisiones importantes llegaban mientras aún quedaba algo de miedo. Había tenido miedo cuando aceptó la propuesta de Ryan porque la pobreza había limitado sus opciones. Más tarde, cuando finalmente tuvo dinero, descubrió otro miedo esperando debajo. El miedo a ser amada y luego abandonada. Durante años, había sobrevivido siendo cautelosa. La cautela pagaba las facturas. La cautela protegía a Sophie. La cautela mantenía a las personas poco fiables a distancia. Había dignidad en eso. Pero también había un punto en el que la cautela dejaba de proteger y empezaba a aprisionar. Esa era la parte que nadie explicaba cuando la gente hablaba casualmente del coraje. El coraje no era confiar en todo el mundo. Megan nunca le enseñaría eso a Sophie. Algunas personas mentían. Algunas promesas fallaban. Algunas oportunidades eran realmente trampas. La experiencia importaba. Las preguntas importaban. Y los límites importaban. Sin embargo, la sabiduría también significaba reconocer cuándo la evidencia había cambiado. Ryan había entrado en su vida por razones egoístas. Megan había entrado en la suya por razones prácticas. Ninguno de los comienzos era lo suficientemente noble como para impresionar a nadie. Lo que importaba era lo que eligieron después. Ryan podría haber tratado a Megan como una empleada de su acuerdo privado. En cambio, respetó sus decisiones. Megan podría haber aceptado la comodidad y haberse mantenido emocionalmente distante. En cambio, se permitió crecer. Ambos cometieron errores. Se retiraron cuando tuvieron miedo, se malinterpretaron y dijeron cosas demasiado tarde. El amor no borró esos fracasos. Sobrevivió porque ambos finalmente estuvieron dispuestos a decir la verdad. A medida que Megan envejecía, esa se convirtió en la lección que más valoraba. Una vida con sentido rara vez se construía a partir de comienzos perfectos. Las familias se formaban después de decepciones. Las carreras comenzaban después de años dedicados a otra cosa. Las amistades se recuperaban después de malentendidos. La gente descubría talentos mucho después de decidir que no tenía ninguno. El pasado explicaba a una persona, pero no tenía por qué terminar la historia por ella. Megan también aprendió que la dignidad no tenía nada que ver con los ingresos. Había poseído dignidad mientras limpiaba oficinas antes del amanecer, al igual que la poseía más tarde mientras se sentaba en reuniones de planificación. El dinero cambió sus opciones. La educación cambió sus oportunidades. Ninguna de las dos cosas creó su valía. Ryan había necesitado aprender la lección opuesta. La riqueza podía comprar la libertad de muchos problemas, pero no podía comprar la certeza de que otra persona se quedara por amor. Se habían conocido en lados opuestos del privilegio, y habían descubierto la misma verdad desde direcciones diferentes. Lo que la gente recordaba al final rara vez era el tamaño de la cuenta, la oficina, la herencia o la casa. Recordaban quién se sentó a su lado en los pasillos de los hospitales,
¿Quién los escuchó cuando tenían miedo? ¿Quién los animó a ser más grandes de lo que las circunstancias de la vida les habían asignado? ¿Quién se quedó después de que no quedara nada que ganar? Megan miró el viejo dibujo una vez más y entendió por qué Ryan lo había guardado. Mucho antes de que su matrimonio se hiciera real, una niña había dibujado la versión más simple de lo que ambos adultos estaban buscando. No riqueza, no rescate, no perfección, solo un lugar donde nadie tuviera que enfrentarse a la vida solo.